Expediente Cuevas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a uno de estos vídeos que semanalmente intento traeros para este canal de YouTube, para este Expediente Cuevas. Hoy toca conferencia, hoy toca una charla que impartí hace unas horas, este pasado viernes 6 de marzo del presente 2026, y la impartí por invitación de mis amigos de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid. Me invitaron a darles una ponencia y se me ocurrió que un tema interesante precisamente para hablarles a ellos, un público que estaba repleto principalmente de personas de la propia asociación, de personas que, digamos, se toman a rajatabla la doctrina espiritista, hablar pues de otro espiritismo. A ellos no les gusta que se hable, digamos, de espiritismo en los términos en los que lo haré los próximos minutos en la charla que vais a ver. Pero bueno, al fin y al cabo, esta señora, la famosa medium británica Anne Germain, se define como medium y espiritista, ¿no? Porque tiene la capacidad de hablar, aparentemente, con nuestros seres fallecidos, también, bueno, con ángeles y con una serie de entidades de toda clase, condición, color y apariencia. Pero bueno, no voy a extenderme ahora mismo en esta intro para hablar de Anne Germain, para eso habrá tiempo largo y tendido en la próxima hora larga, hora y media aproximadamente, si incluimos el turno de preguntas para hablar sobre Anne Germain y sobre la investigación que junto a mis compañeros Juanjo Sánchez Oro y Manuel Carballal pude hacer entre 2010 y 2015. Fueron pues 5 años de investigación periodística, cuyos frutos vais a ver resumidos, todo hay que decirlo, en la charla que veréis a continuación. Algunos ya conoceréis esta investigación, pero os animo a echarle un vistazo, sobre todo porque el turno de preguntas es muy interesante. Hubo algo de controversia, cosa que yo esperaba, obviamente, sanísima, por cierto, de muy buen rollo, pero el turno de preguntas, que duró aproximadamente unos 25 minutos, fue muy interesante porque frente a frente, junto a mis amigos los espíritas, pudimos hablar sin tapujos de lo que es mediumnidad, de lo que es espiritismo y quizá de lo que no es, ¿no? Y creo que no hay mejor ejemplo para ello, a nivel al menos mediático, en la historia contemporánea de España, como lo que representó precisamente la mentada Anne Germain. Así que sin más, recordaos que podéis colaborar con la realización de estos vídeos, así como con los podcasts de Dimensión Límite, que ya sabéis que lo tenéis disponible en iVoox, en Podimo, en Apple Podcast y en Amazon Music. Este canal de YouTube también, todo os lo ofrezco de forma total y absolutamente gratuita, pero si queréis colaborar tenéis una cuenta de PayPal con el correo electrónico apoyodimensionlimite@gmail.com. Y bueno, pues recomendad, como hago siempre, recomendaros un canal de YouTube que está subiendo como la espuma, y yo que me alegro, como es el de Rumbo al Infinito de mi amiga Adriana Stop, con un vídeo súper interesante, subido recientemente, sobre el tema de la otra ufología, por decirlo de alguna forma, con los top, con los grandes Néstor Berlanda y José Antonio Caravaca. Echad un vistazo al vídeo porque de verdad que merece muchísimo la pena, lo está petando y no es para menos. Poco lo está haciendo para lo que lo debería hacer, dado el contenido. Así que sin más, os dejamos con esta charla. El tiro de cámara no era el mejor del mundo, pero aquello es una especie de despacho grande, ¿vale? Aunque cabían sentadas unas 40 personas, de hecho se llenó, había unas 40 personas allí, la mayoría, insisto, de la propia asociación. Y bueno, pues
como buenamente pude, ajusté ahí con el trípode en una estantería y bueno, la charla se escucha bastante bien, a mí se me ve lo justo y necesario e incluso lo que son las imágenes no se ven demasiado bien, pero bueno, las importantes creo que se aprecian y se explican, con lo cual es un contenido que creo perfectamente válido para un vídeo de estas características. Ya me contaréis qué os parece el contenido, qué opináis sobre lo que cuento. Algunas cosas son muy potentes, son heavies, son duras, todo hay que decirlo. Es una charla muy humorística, creo que os vais a reír mucho, pero también vais a reflexionar bastante sobre lo que se dice y sobre todo sobre las consecuencias que puede tener a nivel psicológico en las personas que pueden acudir a una de las sesiones, o bien privadas o bien públicas, de la presunta medium Anne Germain. Os lo contamos todo en los próximos minutos, espero que os guste y bueno, ya sabéis, cualquier duda, cuestión, sugerencia, me tenéis en diferentes redes sociales, en Instagram me tenéis como David Cuevas Insta o en los propios comentarios de este vídeo, pues cualquier pregunta, cualquier cuestión ya os responderé encantado. Sin más, ahora sí que sí, os dejo con la charla y me despido hasta el próximo vídeo de Expediente Cuevas, que vendrá con sorpresa, vendrá con entrevista importante. Lo puedo anunciar ya, vendrá con una entrevista de casi 2 horas al famoso Baltasar Garzón, uno de los jueces más populares de la historia reciente de España, una entrevista que creo, sinceramente, si te interesa mínimamente cuestiones que tienen que ver precisamente con la historia reciente de España, que no os va a dejar indiferentes. La tendréis en formato podcast y ya tendréis en formato vídeo. Eso será la próxima semana, si va todo según lo previsto. Así que ahora sí que sí, me callo y doy paso a un periodista cansino que habla sobre la otra mediumnidad, por decirlo de alguna manera. Hasta la próxima. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Hoy tenemos la visita de un amigo de esta casa desde hace mucho tiempo, David Cuevas. Él es músico, periodista, escritor y entre sus últimos libros pues está El bien explicado, Los sin rostro, hay mundos en este pero hay en otros, etcétera, etcétera. Más todas las emisoras de radio que se visita desde Miguel Blanco, Bruno Cardeñosa, Jesús Ortega, etcétera, etcétera, etcétera. Es un placer tenerte aquí con nosotros, David. Igualmente. Nos vas a hablar de un tema que yo creo que nos va pues, a interesar muchísimo y es la medium de los famosos. ¿Quién era la medium de los famosos? Bueno, lo estáis viendo aquí en este instante, ¿no? Es una investigación que realizaron periodísticamente hace tiempo él y su amigo Juan José Sánchez Oro. Juan José Sánchez Oro. De acuerdo. Bueno, pues os dejo con él después de que le demos un aplauso. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María Jesús, Juanmi, siempre es un placer acudir a vuestra llamada para hablar de estos temas que tanto nos gustan, ¿verdad? Bueno, lo primero, se me ha cerrado, parezco un ministro. Es que estoy por dar una rueda de prensa o algo así y decir que España va bien y hacer como que me lo creo y estas cosas. Y este tema, a mí me hace mucha ilusión traeroslo aquí a vosotros, precisamente a vosotros. Porque, obviamente, el lugar en el que estamos, el Centro de Estudios Espíritas de Madrid, pues, obviamente, el espiritismo, la mediumnidad, la presunta comunicación con entidades fallecidas, con seres desencarnados, ya depende de la terminología que queramos utilizar, si apelamos a Allan Kardec. Pero, básicamente, lo que es la interacción entre una persona que dice ser capaz de canalizar y de comunicarse con el espíritu de alguien y transmitírselo a otra persona que en ese momento pueda estar necesitado de un mensaje, ¿no? En fin, esto tampoco hace falta que lo desarrolle porque el lugar en el que estamos, vosotros, cada uno de vosotros me da sopa con ondas, no lo siguiente, en lo que respecta a temas de espiritismo y mediunidad. Yo voy a ofrecer una humilde investigación periodística que hice con unos compañeros, con Manuel Carballal y principalmente con mi amigo
Juanjo Sánchez Oro, cuando en 2010, en verano, vimos, muy expectantes, un programa que se anunciaba un muy platillo y en el que aparentemente una señorita de nombre Anne Germain, artístico se entiende, iba a comunicarse con los espíritus, con los seres fallecidos de personas famosas por un lado y anónimas por otro. Bueno, pues vimos el programa con cierta expectación, efectivamente. Se presentaba esta señora como una medium que tenía esa capacidad, este sexto sentido de poder hablar con los muertos, y una serie de famosos se sentaron ahí. Os recuerdo que estaba Antonio Gala, por ejemplo. Había varios famosos que se sentaban ante Anne Germain. Ella salía, le decía a la persona lo que consideraba, la persona no le podía preguntar, ella simplemente soltaba un speech de, no sé, bueno, claro, sabemos el speech que soltaba por el programa de televisión que vimos, pero no lo que se grabó. Porque una cosa es lo que se graba y otra probablemente lo que se emite. Y no quiero ser malo con esta afirmación, o sí, lo vamos a ver después. Bueno, pues claro, y decía una serie de cosas a las personas allí y parece que acertaban algunas cosas, interesante, pero claro, nosotros sabemos que las personas famosas son objeto de múltiples, digamos, informaciones que se obtienen de forma bastante... bueno, pues bastante, no sé si fidedigna, porque es una palabra que puede ser un poco polémica, pero digamos que lo que todos conocemos como paparazzi se le ocurran mucho para conseguir cosas que tú no quieres que se sepan. Hay un mercado importantísimo en la prensa del corazón, un mercado que mueve muchísimo dinero. No sé cómo está ahora mismo el tema de las ventas, pero hasta hace no mucho la revista Hola era la revista más vendida de España. Por algo sería. Es decir, hay un mercado, digamos, un mercadeo importante con mucho dinero en cuanto a la obtención de información de personas famosas. Con lo cual, el hecho de que esta mujer aparentemente dijera cosas que, bueno, supuestamente nadie sabíamos de esas personas, transmitido aparentemente por los seres fallecidos, no resulta curioso, pero también hasta cierto punto explicable, porque la información de estas personas circula en ese mundillo, como decíamos, de los paparazzi y de la información. Pero nos interesaba mucho un perfil que también aparecía que era el del público asistente aparentemente anónimo, al que en un momento del programa Anne Germain se dirigía, en este programa de Telecinco llamado Más allá de la vida, ¿os recordáis? Sí. Entre año 2010 y año 2012, y empezaba pues a decirle cosas, ¿no? Cosas que aparentemente y sorpresivamente acertaba. Ostras, pues a lo mejor esta mujer tiene algo. Bueno. Un pequeño paréntesis para contar que este programa de Telecinco no es especialmente original, venía derivado por otro programa que se había hecho en una televisión portuguesa llamado Depois da Vida, después de la vida. Aquí en España fue Más allá de la vida. Y lo primero que nos llamó la atención es el hecho de, siendo una medium británica, ¿por qué no había triunfado haciendo un programa de estas características en Reino Unido? Bueno, dejo la pregunta ahí y con el paso de los próximos minutos iremos respondiendo. Había una serie de incógnitas, pero nosotros queríamos saber qué sucedía ahí. Teníamos un programa de radio, Dimensión Límite, y empezamos a especular con qué podíamos hacer. Un programa especial, con un psicólogo, con algún medium. Pensamos en hablar con Juanmi o con María Jesús también, para que nos dieran su opinión al respecto. De hecho, Jesús Callejo, quiero recordar que en una tertulia de La Rosa de los Vientos contó lo que le habían dicho precisamente Juanmi y María Jesús en lo que respecta a la increíble capacidad que tenía esta señora de hablar con cualquier espíritu en el momento que fuera y en el lugar que fuera y a la hora que fuera, ¿no? Era una posibilidad. Podíamos hacer un programa especial con diferentes puntos de vista, con especialistas. Pero nosotros consideramos que eso se nos quedaba un poco cortos. Así que, bueno, pues empezamos a darle vueltas. ¿Qué hacemos para saber realmente cómo funciona el programa, si acierta, si no acierta? Porque una cosa es la grabación del programa, como antes decía, y otra lo que finalmente se emite. Y sospechamos que, como todo buen programa grabado, sufre un proceso de lo que se llama postproducción. Es decir, si grabamos 3 horas, el programa tiene que quedar en 2 y hay que recortar de aquí, recortar de allá para que quede una cosa compacta y comercial. Tú puedes grabar 5 horas de programa o 4 horas de programa y luego tienes que compactar. ¿Pero qué cortas? ¿Qué no cortas? Ahí hay la cuestión. Bueno, pues la dinámica era esta y Juanjo y yo decidimos pues hacer lo más práctico posible. Oye, ¿y si pedimos a la productora
dado nuestro interés en estos temas, que nos deja asistir como público, de forma que nos infiltramos entre el público del programa de Telecinco para saber realmente qué sucede en la grabación de ese programa? Bueno, pues Juanjo lo intentó, yo también lo intenté, y bueno, yo no tuve suerte, pero Juanjo sí. Le llaman de una productora, le convocan en un lugar, no sé si puedes moverte ahí, ¿te puedes mover por ahí? Vale. Bueno, pues, ostras, ¿esto qué es? Me llaman de la productora, a Juanjo y tal, y le convocan a lo que ellos llaman un casting de público. Que nos llamó la atención, casting de público. ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es un casting de público? Os explico cómo funciona el mundo de los programas de televisión y las personas que asisten a esos programas. Pensaréis que en la mayoría de esos programas la gente va pues porque quiere ir a ver el programa, se apunta a una lista y normalmente es así. Pero en programas que empiezan no puede ser así por una sencilla razón, porque no hay un programa previo. ¿Cómo se llena el programa piloto? Pues con agencias que se encargan de surtir de público a programas que necesitan de ese público. Y nos encontramos con que después del exitazo, que por cierto fue un programa que funcionó muy bien en SER, creo que hizo un 20 y tantos %, una pasada, ese verano de 2010, y luego se graban 3 programas más a los que acudimos, en este caso acude mi compañero Juanjo, a ese casting de público. ¿Qué sucede en ese casting de público? Pues lo que sucede básicamente es que les dan una charla introductoria explicando en qué consiste el programa, diciendo que ellos son personas que no quieren en modo alguno de alguna forma sugestionar a las personas que van allí para participar de ese casting, para saber si pasan o no el casting para poder estar de público en el programa. Por un lado dicen que no quieren saber temas muy personales, pero por otro los preguntan. ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué intención tienes con Angermen? ¿Crees en estos temas? ¿No crees en estos temas? Etcétera, etcétera. Mi compañero Juanjo y yo decidimos crear un perfil neutro, ni demasiado crédulo, ni demasiado escéptico, porque no sabíamos lo que buscábamos. Entonces, bueno, pues se crea este perfil y dice que ha tenido unos sueños con un familiar, que tiene una serie de dudas y que le gustaría, si Angermen le escogiera para decirle cosas, le gustaría que Angermen le dijera algo para ver si podía interpretar esos sueños, ¿no? Algo que no era ni yo creo en los espíritus, quiero que me hablen, ni no creo nada, me da igual lo que diga. Oye, tengo unos sueños, que los sueños aparentemente, y subrayo lo de aparentemente, sueños son, y vamos a ver qué pasa. Bueno, pues el caso es que después de este formulario dan el listado de la gente que pasa y la que no pasa. 50% se queda fuera, 50% accede. Y en la lista de las personas que acceden está mi compañero Juanjo Sánchez Oro. Así que pasa el casting de público y al día siguiente accede a plató a la grabación del programa. Que alguno diréis, esto es una marcianada, no me lo creo. Ahí lo tenéis. A mi compañero Juanjo Sánchez Oro, como uno más del público. Ahí justamente tenéis a Jordi González, que era quien presentaba el programa. Bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa en ese casting de público? Pasan muchas cosas, voy rápido porque la historia es muy larga, ¿eh? Hay un conato de pelea porque la gente resulta que hay bocadillo que le dan, no sé qué esperaban, o querían una bebida, 2 bebidas en vez de una, y entonces hay una especie de motín. Pues yo no grabo, tú te callas y grabas. Claro, todo esto está todo grabado en audio porque Sánchez Oro obviamente iba con una grabadora recogiendo todo lo que sucedía ahí, ¿no? Pero bueno, anécdotas al margen, lo interesante, lo que nos interesa es lo siguiente. Ahí se entregan 2 documentos en papel. Uno de ellos es este de aquí. No sé si podéis leer lo que dice. Es muy largo, pero básicamente dice, incluso a veces las pruebas que se proporcionan no son inmediatamente identificadas. Puede suceder que el mensaje, en caso de que Angermen se ponga en contacto con ellos, ¿entiende? Ese mensaje solo tenga sentido después de hablar con los miembros de la familia que añadirán datos que usted desconocía o puede que la información la reaccione más tarde. Además, debo decir que no todos los médiums trabajan de la misma manera. Cada uno tiene su método de trabajo individual. A pesar de que el mensaje que transmite contiene consejos espirituales, bla, 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 bla. Bueno, en resumidas cuentas, si Angermen se dirige a ti y te dice cosas que no te cuadran o que no identifican, la culpa no es de la medium, la culpa es tuya. Tienes que ir a casa y hablar con tus familiares o tu entorno para que entre todos podáis identificar, ¿vale?
lo que Saint Germain trata de decirte a ti. Eso por un lado. Y luego por otro, cada medium tiene una forma de trabajo. Es decir, que si yo no acierto es porque no has comulgado con mi forma de trabajar, ¿no? Es decir, me recuerda aquellas tiendas, alguna hay por ahí, en la que hay un cartelito en la tienda, en la puerta, en la que dice: si encuentra algún defecto en la prenda, forma parte de su diseño. Bueno, pues esto es parecido, ¿no? Es decir, ahí tenemos una declaración de intenciones de la medium en la que ella no se responsabiliza en caso de no acertar. Esto es muy inteligente. Es una especie de contrato entre la medium y tú. Tú acudes a esto, puede que hable contigo, puede que no, pero si hablo contigo y no identifico o no acierto, la culpa no es mía. Es que mi método de trabajo no comulga contigo. Eso como mínimo. Y da otro documento que a mí me parece más llamativo. No sé si lo veis. Esto es una lista de hospitales públicos de Madrid. ¿Para qué? Preguntan por aquí. Bueno, pues porque si en algún momento Saint Germain se dirige a ti en el público y tú no lo gestionas bien, tienes algún tipo de ataque de ansiedad, estás en un periodo de duelo, tienes algún problema, no pasa nada, no hay problema. Te facilitamos una lista de hospitales públicos para que puedas acudir a ellos en caso de que suceda algo. Con lo cual, nosotros no tenemos responsabilidad alguna de lo que pueda suceder en ese plato. Una productora, plural, deriva a la sanidad pública por lo que pueda pasar en su plató. A mí, periodísticamente hablando, me parece, cuando menos, curioso. Bueno, tiene lugar el programa, y en el programa básicamente lo que sucede es que Saint Germain con los famosos acierta unas cosas, pero otras no. Anda, qué curioso, ¿no? Y con el público, pues pasa parecido. Con el público, bueno, no pasa parecido, miento. Acierta una cosa y falla 10. No da ni una. Pero claro, nosotros obviamente no podíamos hacer nada hasta que este programa se emitiera. Habíamos asistido a la grabación del programa, habíamos grabado lo que sucedía en ese programa. Pero hasta que no viéramos el resultado final, que es lo que todos veríamos en televisión, pues no podíamos hacer nada al respecto. A lo mejor eran honestos, quizá los fallos los dejaban tal cual, ¿no? Oye, puede ser. Si ellos dicen que no tratan de convencer a nadie y que no pretenden que nadie crea que esto es una realidad, que las cosas suceden como suceden, así te las mostramos y así es como son, vamos a comprobar si es cierto. Empezamos a mosquearnos porque empezaron a emitir varios programas, pero el nuestro no se emitía. En el que habíamos estado, en el que había estado Juanjo, no se emitía. Y pensamos, ya está, como no acertó, deciden no emitirlo. Hasta que un día lo anuncian y aparece Raquel Musquera en el programa TNT de Telecinco hablando del programa Saint Germain en el que había estado. Estuvo en el programa que estuvo mi compañero Juanjo, no lo he contado, estaba Raquel Musquera, Asunción Balaguer, y también estaba la viuda, me parece que de alguien que había atropellado el vallador Farruquito, si mal no recuerdo, ¿vale? Bueno, pues Raquel Musquera aparece 3 meses y medio después de la grabación del programa diciendo, en ese programa con Jordi González, mismo presentador, curiosamente, tanto de TNT como del programa Saint Germain, explicando lo que a ella le gustaría que le dijera Saint Germain. Que nosotros nos preguntamos, pero señora, ¿cómo va usted a decir lo que le gustaría que Saint Germain le dijeran si ya se lo ha dicho? Si se grabó hace 3 meses el programa. Curioso, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hicimos? Hicimos un programa de radio de Dimensión Límite en el que comparamos los audios que habíamos grabado en el programa y los que finalmente se emitían. Había audios del público que duraban 5 minutos y quedaban en 5 segundos. Había un caso, por ejemplo, de uno de las personas que decían que ayer me le hablaba de una puerta, hay un ser fallecido, una puerta que se abre, que se cierra. Entonces, la dinámica era que Saint Germain decía su speech, se iba, nunca se interactuaba directamente con ella, nunca se la preguntaba. Y entonces iba el presentador Jordi con el micrófono al señor, a la señora a la que había hablado, bueno, ¿qué? ¿Identificas? Y todos decían, no. Pero bueno, ¿y lo de la puerta? No sé a qué se refiere. ¿Pero una puerta te suena a algún familiar? No, hombre, tengo algún familiar fallecido, claro, como todos. Pero lo de la puerta no. ¿Seguro? No, hombre, alguna vez la puerta, pues no, pues a veces se abre más fácil que otras, pero bueno, como cualquier puerta. Vale, muy bien. No te preocupes porque seguro que esa puerta se abre o no se abre, es ahí para decirte que está bien. Esta era aproximadamente la grabación original, ¿vale? Lo que pasa en la grabación. ¿Qué pasa en televisión? ¿Qué me dices de la puerta?
Bueno, alguna puerta se abre. Vale, pues no te preocupes porque eso significa que está bien el espíritu. Ya está. Cortan toda la parte en la que dicen, no sé de qué me estás hablando. Lo cual es curioso. Pasa también con los famosos. Cuando falla en alguna de las cosas, desaparecen los fallos. Las entrevistas son más largas, solamente aparece aquello en lo que acierta. Bueno, nos pareció curioso, pero demostramos en ese programa que lo que sucedía en plató no es lo que se emitía posteriormente. La medium fallaba, pero vosotros no teníais forma de saberlo, hasta el momento en el que publicamos las grabaciones originales. Bueno, la investigación continúa. Bueno, es tal el éxito de Angermen en el programa de televisión, fueron 26 programas de televisión grabados, que empieza a hacer teatros, un poco como aquí en España no estamos acostumbrados a eso, pero en Norteamérica sí es algo muy habitual. Hay un medium que tiene capacidades, voy a mostrar esas capacidades, tú puedes formar parte de las mismas, vamos a ver qué nos dice el medium para que nos entendamos, por ejemplo. Bueno, aquí no hace falta explicarlo vosotros, pero bueno, ¿habéis visto a Juan Dávila, este humorista que trolea al público y le putea y demás? Pues imaginad algo así, pero con un medium diciendo, usted, señora, usted, veo a alguien cerca de usted, está a su derecha, ¿vale? Bien. Aparentemente acertaba, aparentemente no. Nosotros teníamos dudas de, esto se ha utilizado muchas veces, si el medium podía tener una especie de pinganillo en el que alguien le chivara cosas de esa persona que había comprado la entrada previamente y de la que se podían haber extraído algunos datos. Bueno, esto sería muy algo de contar, pero, en fin, se sabe que en muchas de estas sesiones mediúnicas, aparentemente mediúnicas de teatro, bueno, pues hay personas preguntando, ay, ¿te gusta mucho la medium? ¿Y por qué viene la verdad? ¡Qué interesante! Te sacan datos y luego se lo pasan a alguien que le va chivando, la persona de la camisa viene porque ha muerto su madre. Bueno, pues esto se le dice por picanillo a la persona. La de la camisa, veo a una madre, alguien de camisa, usted, porque a lo mejor ahí había 200 personas. Sí, su madre quiere decirle tal. Bueno, pues así lo hacían. En este caso, teníamos dudas y empezamos a indagar a este respecto. Y empezamos a hablar con gente que ha ido, no a una, sino a varias de las sesiones de teatro. Sesiones de teatro que rondaban entre los 50 y los 100 euros de entrada, aproximadamente. Cuanto más cerca... Esto es como los teatros. ¿Qué pasa si queréis ir a ver el musical de Book of Mormon o El Rey León? Cuanto más cerca os ponéis del escenario, más pagáis. Cuanto más cerca os pongáis de Angermen, más posibilidades hay de que Angermen se dirija a ti para decirte lo que tú posiblemente has ido a escuchar. Es decir, en la primera fila pagaban 100 o 125 euros. ¿Qué pasa? Que contactamos con varias personas. Una de ellas, Ana María, nos decía que había ido a varias sesiones porque Angermen iba por ciudades y a lo mejor daba 3 o 4 sesiones en 1 o 2 días. Una por la mañana, 2 por la tarde y al día siguiente lo mismo en Madrid. Luego se iba a, no sé, a Bilbao, luego se iba a Valencia, luego se iba a Sevilla. Fueron muchísimas sesiones las que hizo. Total, que esta persona, Ana María, nos cuenta, mira, a mí me pasó lo siguiente. Yo fui allí porque tenía una sensación extraña, había muerto un familiar querido, entonces fui allí, Angermen no me selecciona, me pongo muy nerviosa y resulta que a la segunda o tercera sesión empecé a ver cosas raras. Gente que se repite, gente a la que se dirige igualmente en diferentes sesiones. El caso es que ve algo extraño y le da un pequeño ataque de ansiedad. Una de las personas que trabajan en el programa se percatan, se acercan, ¿qué te pasa? Mira, es que estoy muy nerviosa, es que he venido aquí porque quiero que Angermen me diga algo, tengo un familiar y demás, y no sale. No se preocupe, no se preocupe. Le vamos a regalar una entrada a usted para que venga otra vez a ver a Angermen. Y ella en ese momento, en vez de decir, sí, buena, piensa, vale, esta es la mía, voy a comprobar si esto es verdad o no es verdad. Porque le pregunta la persona de la organización, ¿qué te pasa? Pues mira, lo que pasa es que mi padre, que me leía cuentos de pequeño, cuando era pequeña, se muere y me hizo una serie de cosas, tal y cual. Le empieza a soltar información falsa. Siguiente sesión. Angermen habla con personas, sí. Casualidad, adivinad con quién habla. Con el presunto padre de Ana María. Veo a tu padre. Dice que añoraba mucho cuando te leía cuentos de pequeña. Y empieza a decir una serie de cosas y ella ahí sí que alucina, porque se da cuenta de que la misma información que le había facilitado a la persona que trabajaba con Angermen era la que Angermen estaba soltando a ella. Bueno, esta persona, cuando se acerca, esto es muy interesante, aquí se acercaban también con el micro para que tú dijeras algo, pero claro, aquí
había luz y taquígrafos. Aquí no había postproducciones televisivas. Si tú estabas en esa sesión de teatro y esta mujer decía no has acertado, se enteraba todo el teatro. Y esta chica dice, mira, no ha dado ni una, esto es un fraude, mi padre jamás me ha leído un cuento, no pasó esto, no pasó lo otro. Claro, imagino, la gente estaba allí alucinando. Y esta chica empieza a buscar a otras personas que hubieran digamos, visto cosas extrañas en los shows. Y ya se encuentra. Y se crea una plataforma de víctimas de los teatros de Saint-Germain. Y empiezan a hablar con varios de ellos. Ahí hablamos con otra persona, con María, que nos contaba cómo ella, hablando, o sea, viendo la sesión, le extrañó muchísimo que una familia de niña gitana le decía una serie de cosas de un accidente de moto de uno de sus familiares, se emocionaba mucho. Y claro, le decían a María, pero si esa familia también estuvo en Madrid. Sí, pero como que, o sea, van repitiendo. Entonces empezaron a ver que había lo que se conoce como posibles ganchos dentro de cada una de las sesiones. Bueno, la historia, insisto, es muy larga. Hay otras experiencias muy curiosas. Por ejemplo, Saint-Germain estuvo en un congreso que monta Rafael Campillo, congreso sobre vida después de la vida, en el GIM. Bueno, Albacete, ¿os suena este congreso, no? Sí, sí. Vale. Saint-Germain estuvo en uno de estos congresos. Ahí, claro, aquí somos unas 40 personas, alguna más, pero es que ahí había casi 1000 personas. Aquello se llena. Es un auditorio enorme. Y un año fue Saint-Germain. Y Saint-Germain, bueno, pues empieza a decir cosas a la gente de público y no sé si no era su día, el caso es que no da ni una. Se dirige un señor diciéndole cosas y cuando le pregunta, el señor niega con la cabeza, le dice otra señora, niega con la cabeza, le dice otro, niega con la cabeza, y llega un momento en que Saint-Germain dice lo siguiente, no, como hago yo Jiménez, no lo digo, lo hago. Soy Saint-Germain, es ahí público. Entonces, no sé qué me dices, no, seguro, no, pero no es una mujer, no tengo un fan. Y Saint-Germain hace lo siguiente, se da la vuelta y dice, que sea la última vez que me engañáis desde el mundo espiritual. Yo no he venido aquí a que me engañéis. Y empieza a regañar al espíritu. Esto pasó literalmente y tenemos testimonios grabados, que había cerca de 1000 personas, ¿no? Bueno, Saint-Germain sigue haciendo teatros y funciona muy bien la cosa. Y, bueno, empezamos a hacer cuentas. Porque, bueno, aquí tenéis varias sesiones de teatro. Aquí tenéis, por ejemplo, a María, la chica que nos contaba esta historia, ¿vale? Aquí tenéis fotografías de los shows. Aquí tenéis, bueno, también hacía sesiones privadas, que no eran especialmente baratas, os lo podéis imaginar, ¿vale? Montones de ellas. Hasta que sucede algo. Bueno, en fin. Chavalote, ¿sabéis quién es? José Luis Torrente. No se ría, Torrente presidente, el 13 de marzo. Todos al cine. Santiago Segura estuvo en el programa de Saint-Germain. Y, no sé si lo leéis. Vale, por si acaso, mi madre habla con esta señora desde otro plano inmaterial para comentarle que quiere que me corte el pelo. Jamás mi madre fue canturreando por la casa, yo me parezco más a mi madre. Saint-Germain se pone ante Santiago Segura y Segura es un tío muy inteligente, hace una cosa muy inteligente y es contar su experiencia con Saint-Germain antes de que se emita o no se emita su experiencia con Saint-Germain y dice que no da ni una. No da ni una. Bueno, pues claro, todos estamos expectantes una vez que ¿por qué hace eso Santiago? Porque se asegura que de esa forma la productora o la cadena se ve obligada a emitir la entrevista. Porque si no acierta conmigo y eso solamente lo ven las personas que van de público, queda ante nosotros. No se emite la entrevista y todos contentos. No, señores, esta es mi experiencia con Saint-Germain, esperando a que se emitiera la entrevista. Se emitió y efectivamente Saint-Germain, por primera vez en el programa ya editado de televisión, el que todos veíamos, no acertaba nada. ¿Por qué no acertaba nada? Porque no tuvo su día o quizá por otro motivo. Saint-Germain sacó un libro, Más allá de las lágrimas. Bueno, la gente lloraba mucho cuando Saint-Germain se dirigía a ellos. Bueno, pues allá tenemos, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa esto. Pasa que a finales del año 2012, el suplemento Crónica del diario El Mundo publica desmontando a la medium farsante, Saint-Germain escucha a los muertos, pero gracias a un pinganillo y tal. Bueno, esto de pinganillo no es exactamente correcto, pero sale en portada del diario El Mundo. Desmontando a la medium que habla con los muertos. Ana María Ortiz, una periodista, escribe una crónica muy interesante
porque tiene una especie de filtradora. Os suena el concepto de garganta profunda, ¿no? No me refiero a las películas, ¿eh? Me refiero a Goodward y Bernstein, me refiero al Watergate. Garganta profunda es un insider, una persona de dentro que te chiva cosas, ¿no? Una especie de arrepentido de un caso como Nécora, ¿no? De narcotráfico, un portolés. Bueno, pues una persona se pone en contacto con Ana María Ortiz y le dice, oye, tengo información, aquí te la paso. Y lo que hay en esa información es, ahí tenéis a Ana María Ortiz, dossiers pormenorizados con información de cada uno de los famosos. Aquí tenéis varios de ellos. A ver, podría profundizar y explicar cada caso, pero nos llevaría aquí mínimo solamente esto 20 minutos si no los tenemos, ¿vale? Hay un programa, hay 3 programas de Dimensión Límite, los tenéis disponibles. Ahí escucháis, si queréis, la investigación que hicimos. Fueron casi 10 horas de podcast en 3 años. Y ahí tenéis toda la información pormenorizada. Claro, bueno, pues a Anne Germain se le pasaban estos informes que iban entre 2 y 5 páginas que leía antes de ponerse delante del famoso de turno con información que habían recopilado personas del mundo de la información, precisamente, ¿no? Vale la redundancia. Ahí tenéis un buen número de informes, ¿vale? ¿Adivináis de qué famoso no había prácticamente información? Joder, la muñeca chochora para de la cuarta fila. Santiago Segura, efectivamente. El informe decía, es muy escrupuloso con su información personal, no sabemos nada de él. Oh, sorpresa, el único con el que no dio ni una. Con los otros acertaba. Hombre, y tanto que acertaba. ¿Eh? Así también acierto yo. Me meto a Medium mañana. ¿Dónde hay que inscribirse? ¿Vale? Bueno. Alto en el camino, ¿vale? Estoy hablando de un caso concreto. Esto, obviamente, extrapolarlo es injusto. No se puede decir que todas las personas que digan comunicarse con el mundo espiritual sean unos farsantes. Pero a ver los haylos. Y aquí tenemos el ejemplo quizá más famoso en España en los últimos años, ¿no? También se filtró el contrato que tenía Anne Germain con la productora Plural para los programas de Más allá de la vida. Aquí lo tenéis. Bueno, no veis gran cosa, ¿no? Pues os voy a leer un par que me parecen cuando menos curiosos. Una de las cosas que aparece en este contrato es que Anne Germain, por cada uno de los programas, se embolsaba 15.000 euros. Fueron 26 programas entre 2010 y 2012. Haced cálculos. No os matéis, os lo digo yo. Cerca de medio millón de euros. Por la televisión. Pero Anne Germain también hizo teatros que se llenaban a 60 euros la entrada, a 100 euros la entrada, en algunos casos más cara. Y nuestros cálculos, según todas las sesiones que había hecho y demás, superaban el medio millón de euros. Es decir, Anne Germain se llevó entre 2010 y 2012 cerca de 1 millón de euros. Bueno, ahí pone que pide una clase, viajar en clase business, hotel de 5 estrellas, bueno, en fin, pues el contrato de una estrella que va a rodar un programa de televisión. Hasta ahí, bueno, en fin, esto cada uno pide lo que quiere y luego la productora da o no da, ¿no? Pero aquí están los datos económicos que a mi compañero Juanjo y a mí nos interesaban mucho, ¿no? Está la firma y demás. A raíz de este follón, Anne Germain va a un otro plató a defenderse diciendo que no es verdad lo de los dosieres, que es verdad que yo no dosieres, pero que ya no los lee, no les hace falta. Bueno, vale, pues. Evidentemente, la creencia en una cosa u otra o la fe mueve montañas y no seré yo quien venga aquí a discutirla, ¿no? Bueno, habla con Lidia Lozano, ella se emociona mucho y demás. Bueno, el caso es que yo accedo a la misma fuente de Ana María Ortiz, la persona que trabajaba en el programa de Anne Germain que filtró los informes. Y le pregunto por más cosas. Y en esa entrevista me dice una serie de datos, que Anne Germain no era lo que parecía. Ahí tenéis a la persona, bueno, puede ser hombre, puede ser mujer, no quería ser identificado. De hecho, la entrevista que la publicamos en audio tiene la voz distorsionada, ¿vale? Bueno, pues esta persona trabajaba en el programa de Anne Germain y contaba que la Anne Germain que todo el mundo veíamos en la televisión no tenía nada que ver con la Anne Germain real. Y nos contó varios detalles, voy a quedarme con 2, eran muchos de ellos, pero voy a quedarme con 2. El primero de ellos es que Anne Germain, bueno, aparte de que muchas veces no acertaba y eso luego se pulía, cosa que ya habíamos demostrado nosotros,
Angermen, siempre que acababa de grabar cada lista de programa, venía a España, grababa 3 seguidos en varios días. Lo primero que hacía no era viajar a Reino Unido, sino viajar a Gibraltar. ¿Para qué? Eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Y la segunda cosa es que en algunos, no con todos, pero con algunos famosos, es algo que no hemos podido contrastar, pero nos lo dice esta persona. En alguno de los contratos con famosos había una cosa llamada cláusula de emoción. ¿Qué es una cláusula de emoción? Os lo resumo en una frase. Si cuando estés ante Angermen no lloras, no cobras. No me extraña que todos llorasen. Hemos podido hablar con personas que han estado con Angermen, por ejemplo, Antonio Canales fue uno de ellos y él nos contaba, y se emocionó mucho cuando fue a ver a Angermen, están las imágenes, pero nos contaba que era un poco, en fin, había bastante de teatrillo. Nos lo contaba Antonio Canales a nosotros después, tiempo después. Y con alguno otro famoso que hemos hablado también apuntaba en esa línea, ¿no? Bueno, pues esta persona, a la que apodamos nuestra particular garganta profunda, nos dio mucha información muy interesante, aparte de facilitar los informes. Y aquí llega una parte que a mí me escuece muy especialmente. Pero los que me conocéis, es decir, las 2 o 3 personas de esta sala que podéis conocerme de algo o hayáis escuchado algo que he hecho, sabéis que no me caso con nadie y aquí hay que contarlo todo. Tanto lo que pueda ser divulgativo y más interesante como aquello que pueda escocer más o que sea más incómodo. Esta persona envió esta información, los dossiers, no solamente al mundo, sino a una ristra de 20 programas de radio, televisión de estos temas. Aquí está la lista. No voy a daros detalles, si lo leéis bien y si no, oye, pues ahí está la lista. Ni uno solo de los medios audiovisuales o escritos a los que se le envió los dosieres hizo absolutamente nada con ellos. El único medio fue El Mundo. Uno de los medios a la que se lo mandó fue a nosotros, con la mala pata de que justamente cambiamos de emisora, hacíamos el programa en RK20 y nos pasamos a Es Radio Guadalajara. Cuando nos pasó los informes, nos lo pasó a la dirección de la antigua emisora, ya no estábamos. Y nuestra queridísima Monse, directora de la emisora, consideró que no era importante como para decirnos nada. Monse, desde aquí un fuerte abrazo. Entre comillas. Bueno, pues seguimos para bingo. No os escandalicéis, que no es lo que parece. Bueno, esto es una portada de Interview. Robar para comer no es importante. Lo importante es lo que aparece aquí. ¿Lo veis? El extraño pago de Urdangarín a Angermen. Angermen empieza a aparecer sospechosamente en papeles relacionados, por ejemplo, con el caso NOS. ¿Esto qué es? ¿Qué pinta aquí? Porque hay unos pagos a una medium, unas transacciones. Se investigó como una serie de pagos que no cuadraban con el conocido como caso NOS, relacionado con es uno de los escándalos de corrupción más conocidos de la historia de España reciente. También Angermen estaba en el caso NOS y también salía retratada en Interview de esta otra forma. Bueno, pues hasta ahí un poco la investigación que hicimos. Pero nosotros no terminábamos de estar del todo convencidos porque, vamos a ver, vamos a ser también un poco autocríticos. Angermen se equivoca, es cierto, se equivoca, pero puede que tenga capacidades, porque también hablamos con personas que nos dijo, no, yo he estado con esa persona y a mí me ha acertado cosas. Joder, pues nos queda la duda. Bueno, pues después de haber estado en su programa de televisión Infiltrados, grabando todo aquello y comparándolo luego con lo que se emitía, o haber estado investigando el tema de los teatros, hablando con muchas personas, decidimos ir un paso más allá. ¿Qué nos faltaba para completar la investigación? Samite respuestas. ¿Qué haréis vosotros? El origen, una sesión privada. Efectivamente. No fuimos a una sesión privada, pero casi. Le pedimos, porque era un 2 en 1, una entrevista. Y la revista Enigmas, hablamos con el director de Enigmas, y dijo, oye, ¿te importa, aunque no sea para la revista Enigmas, utilizar la revista de alguna forma, bueno, pues como excusa para hacer la entrevista? Sí, sin problema. Y claro, nos presentamos Juan Sánchez y David Castillo, que son nuestros segundos apellidos, para una entrevista con Angermen. Claro, no nos las queríamos jugar y decir que éramos David Cuevas y Juan José Sánchez de Dimensión Límite, porque, hombre, a lo mejor podría cantar un poco. Luego vimos que quizás no era así la cosa, pero claro, eso lo supimos cuando teníamos precisamente enfrente la historia, ¿no? Hablamos o contactamos con su manager, que hacía de traductora, arreglamos la entrevista y Angermen accede.
fuimos a una sesión con Anne Germain. El día antes de una sesión vimos, además nos vino muy bien porque vimos cómo se las apañaba para hacer lo que hacía. Hay una foto muy simpática que voy a reproducir de nuevo, que habría esta charla, en la que en esa sesión estaba Juanjo Sánchez Oro apostado a un lado, yo estaba apostado a otro, y bueno, me encantó poder hacer esta foto. Aquí veis, esta foto era Anne Germain leyendo y a Juanjo Sánchez Oro vigilando. Me resulta muy familiar, concretamente me recuerda bastante a esta, ¿no? En fin, nos flanqueamos, Anne Germain, vemos cómo Anne Germain hace su show y empezamos a estar cada vez más convencidos de cómo lo hacía. ¿Pinganillos? No. ¿Información privilegiada de antemano para hablar con el público que iba a sus sesiones? No para hablar con un famoso. Creíamos que tampoco. Creíamos que Anne Germain utilizaba una técnica que se conoce en ilusionismo como visión fría. ¿Sabéis lo que es la visión fría? Vale. No lo cuento, lo hago. A ver, la señora del abanico. Veo que hay cerca de usted una persona que le acompaña. Es una persona mayor y esa persona mayor quiere comunicarle que está bien, que no se preocupe y que está en el otro lado. De hecho, esa persona mayor dice que no se preocupe por el problema de salud que hay en su familia porque se va a solucionar y que tampoco se preocupe por el tema económico porque también se va a solucionar. Bueno, ¿he acertado un poco? Sí, ¿no? Vale. Yo he visto que iba acertando, que esto que acabo de hacer es un puro y duro, una pura y dura cuestión de ilusionismo. Yo no tengo idea de qué es esa señora ni he visto ningún espíritu, ¿vale? He utilizado información genérica, información ambigua, con la que la mayoría nos podemos identificar. ¿Quién no tiene un fallecido mayor que nos cuida y que dice que no nos preocupemos por ellos? ¿Quién no ha tenido algún problema de salud en nuestra familia? ¿Quién no ha tenido un problema económico? ¿Vale? Vale, yo he seguido indagando por ahí porque he visto que con tu, digamos, expresión, con la información gestual que tú me estás dando, yo iba acertando. ¿Qué pasa? Que puedo no acertar. Entonces, si yo, por ejemplo, me dirijo a usted, caballero, y empiezo a decir una serie de cosas, pues hay un chico joven, muy joven, que quiere que sepa usted que aquel partido de waterpolo estuvo estupendo. Yo, claro, estoy viendo que no reaccionas, entonces, no, un momento, porque, claro, en el mundo espiritual hay interferencias. No era un niño, no, es una persona mayor. Y no era waterpolo, no, era un partido de polo, ¿no? O sea, en función de cómo reacciona gestualmente la persona a la que me dirijo, yo voy sabiendo si la persona más o menos, si voy acertando o no. Y Anne Germain, aparte de tener unas tremendas dotes de psicología, tonta no era una excelente, digamos, portadora de lo que conocemos como visión fría. Era nuestra teoría. Teníamos que ponerla en práctica. Bueno, ahí tenéis a Anne Germain con alguien que conocéis muy bien, ¿no? Como es Marilyn Rosner. Detalle para otra astilla. Bueno. Y ahí estamos con Anne Germain. Esta foto fue muy graciosa porque cuando la publicamos en redes, próximamente en Dimensión Límite empezaron los comentarios. ¡Sois unos vendidos! ¿Cómo estáis con esa farsante? ¿Cómo os atrevéis? Bueno, esperad a escuchar lo que hemos hecho, ¿no? Se armó tal revuelo en redes que hasta Anne Germain intervino diciendo que habíamos sido muy profesionales y que esperaban la profesionalidad de vuelta, cosa que obviamente hicimos. Fuimos absolutamente claros y diáfanos en lo que sucedió en esa sesión. ¿Qué sucede? Bueno, y hacemos una entrevista. Intercambiamos un poco roles. Juanjo Sánchez Oro hace un poco de polibueno. A mí normalmente me suele tocar polimalo. Él hacía preguntas más amables, cómo ves a los espíritus, qué experiencias has tenido, cómo empiezas con todo esto. Y yo hacía las preguntas un poquito más jodidas. Oye, pues parece ser que no acertabas en televisión. ¿Por qué era? Oye, y yo de los dossiers que salió en El Mundo, ¿qué explicación das? Era un poco este rollo, ¿no? Hasta que yo veo que la cosa fluye, que ya va respondiendo y me tiro a ruedo. Y digo, mira, ya, aquí, y he perdido ese río. Y yo, Anne, por cierto, mira, tengo que preguntarte por una cosa. Unos chicos de un programa llamado Dimensión Límite que se colaron en tu programa de televisión y verificaron que, efectivamente, tanto con el público que asistía como con los famosos, no acertabas. Entonces, ¿qué tienes que decir a ello? Mi compañero Juan José Cedro me mira como diciendo, pero estás gilipollas, ¿cómo dices esto? Manuel Carballa, que nos acompañaba aparentemente como fotógrafo, aparentemente, es uno de los mejores ilusionistas que tenemos en este mundillo,
Porque la figura de ilusionista, amigos, es importantísima en investigaciones de este tipo, precisamente para detectar técnicas como la de la visión fría, entre otras, ¿no? Pero bueno, el caso es que Anger me respondió, pues no me suena, no sé quiénes son, ya no sabes quiénes son, no, que yo pensé, vamos a ver. Angerman en diferentes entrevistas o declaraciones ha dicho que no solamente habla con los espíritus, sino incluso también a veces con los ángeles, que tanto los espíritus como los ángeles le avisan de los peligros. Y si alguien viene con aviesas intenciones a tratar de hacer algo malo o de trolearla, ya se cuidaban los espíritus o esos ángeles protectores que tenía de ponerle a sobreaviso de que danger, peligro inminente. Pues no lo avisó nadie, pero tenía delante suya a los haters que habían hecho los programas de Dimensión Límite, que se habían metido en su programa de televisión, se habían infiltrado entre el público para tratar de averiguar y finalmente demostrar que Angerman se equivocaba. Pero ya no sabía nada. Se ve que ese día las interferencias eran demasiado altas. Bueno, seguimos preguntando un poco esto. La entrevista es larga, dura una hora y pico. En fin, le preguntamos muchas cosas. Una de las cosas que le preguntamos es, oiga, ¿y este programa por qué no se hizo en Reino Unido? Nosotros sabíamos la respuesta. Ella sospechó que no sabía que la sabíamos. Respondió algo así, no recuerdo, pero no, bueno, porque no se dio la circunstancia. Bueno, puede que no se diera la circunstancia, o puede que en Reino Unido haya una cosita muy interesante llamada... ¿No está? Vale, pues no está. Bueno, no pasa nada. Ley anti-mediums. Si tú dices tener capacidades mediúmnicas y quieres comercializar por ahí con ellas, tienes que pasar por un tribunal. Oh, sorpresa, programa de televisión de Angerman en Reino Unido nunca se hizo. En Portugal y en España no hay tribunales, ni lo que quieras. Aquí, pan y circo. Bueno, pues acabamos la entrevista con Angerman. Insisto, esto es muy largo, estoy resumiendo mucho la historia. Y después de decir una serie de cosas que a mí, bueno, pues obviamente no acaban de convencerme, nos percatamos de algo muy interesante, y es que cuando yo le pregunto a Angerman, oye, pero es que se ha dado constancia, se ha constatado que en ocasiones no aciertas. ¿Sabes cuál fue la reacción de Angerman? Se empezó a reír y dijo, no, disculpa, querido, yo nunca fallo. Y yo pensé, interesante. Acaba la entrevista y ¿qué pasó? A ver, ¿qué crees que pasó? ¿Y le dijisteis quién eras? No, todavía no. No corra. No. ¿Qué habéis dicho antes? ¿Qué es lo que haríais vosotros si estuvieras investigando a Angerman? Le pedimos, ya que éramos grandes aficionados a estos temas y estábamos entrevistando aparentemente por una revista de misterios, hombre, Anne, ya que estamos contigo, por favor, si ves algo, nos lo podrías decir. Ella dijo, oh, no sé, tal cual. Venga, onda. No sé. Venga, tonta, te va a gustar. No, tal. Al final accede. Esto es una broma, esto es lo que se conoce como una licencia. Obviamente no le dijimos esto, ¿no? Aunque puede que lo pensara, pero la telepatía tampoco funcionó. Bueno, pues se dirige a mi compañero Juanjo Sánchez Oro. Y Juanjo Sánchez Oro, que en ese momento se está riendo, hizo todo lo contrario. Angerman dijo, veo a una persona a tu lado, es una persona que me da un aire paternal, es tu padre, que está contigo, y tu padre quiere comunicar algo. ¿Qué hace Juanjo Sánchez Oro? Todo lo contrario. Juanjo hace como que se emociona, entra en el juego de la visión fría. Angerman se da cuenta, claro, yo aluciné, digo, no sabía que mi amigo Juanjo valía para actor, pero bueno, está muy bien, o sea, nunca se sabe, ¿no? Y yo pensaba, pero qué cabrón, pero ¿cómo hace? Claro, yo me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y yo, bueno, vale, y tu padre te dice que tú te portaste muy bien con él cuando hoy murió, porque tú te encargaste de cuidar de tu madre. Y Juanjo, que sigue con ese rictus, todo lo contrario a lo que veis aquí, un rictus mucho más serio,
le dice, sí, es mi padre, ¿no? Sí, claro que es tu padre. Oye, no le interrumpas. Dice que no le interrumpas. Ella juega mucho a esto. Dice que no le interrumpas. Entonces Juanjo le hace una pregunta. Anne, ya que estás hablando con él, ¿tú le ves una especie de marca que tenía aquí en la mano, una marca de nacimiento? Y Anne dice, sí, se la tapa con la manga. Pero efectivamente la marca está. No le gustaba esa marca. Se la tapa con la manga porque no le gustaba. Pero sí, cuando se baja la manga le veo a la marca. Muy bien. Bueno, pues acaba la sesión con Sánchez Oro. Bueno, acto seguido se dirige a mí. Y tú también quieres. Ella se vino arriba, vio que acertaba aparentemente. Tú también quieres. Yo le dije algo que creo que no entendió bien. Dije, visto lo visto, miedo me da. Pero ella no entendió de otra forma. Y empieza a decir, me veo a alguien con una presencia maternal, como de abuela. Tu abuela está aquí contigo. Dice que lo has pasado muy mal, que has pasado muchos problemas, que has tenido muchos problemas de joven. Ella te decía, mi principito. Es una señora menuda, muy agradable, que quiere que no te preocupes por ella, que ya está bien donde está. Vale. Yo pensé, bueno, si mi colega Juanjo le ha comentado lo de la marca, pues vamos a subir la apuesta. Anne, pues mira, me parece muy interesante que me digas esto de mi abuela, y tanto era interesante. Pero es que a mi abuela le faltó una pierna. La perdió, no sé si dije en la guerra, le faltó una pierna. Y Anne Germain dice, sí, ahora ya la tiene otra vez, porque de más allá todo se recoloca. Y bueno, pues curioso esto. Pero efectivamente, perdió una pierna y lo pasó muy mal. Y se ve desde aquí, se percibe. Y dice 3 palabras que me parecen maravillosas. Dice, huelo la gangrena. Pues muchas gracias, Anne. El padre de Juanjo estaba vivo. La que murió de joven es su madre, no su padre. Todo al revés. Y os podéis imaginar que sois un público muy inteligente, que el padre de Juanjo no tenía ni una sola marca en la manga. Era un cebo. Vale. Pero bueno, mi abuela llama la pata, porque mis 2 abuelas estaban vivas. Y no hay que decir tiene que mis 2 abuelas cada uno con sus 2 piernas. A ninguna le faltaba una pierna y nada parecido. Con lo cual, ni pierna que faltaba, ni gangrena, ni Cristo que lo fundó. Mi compañero Manuel Carballal también se dirige a él y él jugó un perfil diferente al nuestro. Juanjo fue un perfil, entró muy por la labor. Hizo que se emocionaba. Yo fui un perfil más neutro. Yo ni me emocionaba ni ponía cara de palo. Yo era un término medio. Un poco de cara de palo sí, pero más por otra cosa que por lo que ella creía. Y Carballal le respondió muy sinceramente. Empezó a decir, veo una persona joven que se ha matado en un accidente de moto. Mira, no, yo no sé quién dices. Sí, una persona joven tal, que vivía cerca de ti. No, de verdad que no. Claro. Lo de la moto es un detalle interesante. Puede ser que Anne Germain viera un accidente de moto que había tenido lugar en otro momento y que desde más allá se le filtrara esa información. O puede que a lo mejor casualmente tuviera que ver con que Manuel Carballal había depositado un casco de moto en la mesa minutos antes. El caso es que con Carballal no dio ni una y no disimuló tampoco en hacérselo saber, ¿no? En definitiva, no dio ni una. Es que no lo pudo hacer peor. Es que ni por azar. ¿Sabéis lo que es el azar, no? Si yo tiro una moneda al aire 20 veces, o me digo yo que a lo mejor 7 u 8 cae de cara y otras 12 cae de cruz o viceversa. Es que ni una. Ni una. Mis 2 abuelas vivas, el padre de Juanjo vivo, nada de piernas que no faltan, que desaparecen, nada de marcas extrañas, ni una. Anne Germain usa otras técnicas. Cuando ella ve que no acierta, en nuestro caso, con Carballal ya decía, bueno, no acierta con este, pero con estos todos los tengo en palmitas, así que no hay problema. Bueno, recuerdo cuando nos metimos en el ascensor los 3, ya estamos en un hotel aquí muy cerquita de la Gran Vía, y nos miramos en plan, no puede ser, es que no lo puedo hacer peor, es que ni aposta. Todo eso se grabó y todo eso se emitió. Tenía otras técnicas.
ella, cuando veía que no acertaba, usaba o bien la de regañar al espíritu o bien la de decir, mira, hay una cosa que no solemos hacer, esto lo hizo en teatro varias veces, en el mundo espiritual, pero voy a hacer una excepción contigo. ¿Tú con quién quieres hablar? ¿No? Venga. Se habla en Netflix de la mediumnidad o espiritismo a la carta. Venga, tú dime con quién quieres hablar que yo te pongo en contacto. Ya, pero dame tú los datos. ¿Con quién? ¿Con tu padre? ¿Con tu madre? Y ya que estamos, ¿qué pasa? ¿Que murió? ¿Cuándo murió? Claro. Pues. Así que, pues, así discurrió esta historia. Bueno, a ver, estamos aquí echando unas risas un poco con el tema, porque la verdad es que hay temas un poco tragicómico, ¿no? Pero quiero que vislumbréis una imagen en vuestra cabeza. Esta señora, Angermen, hubo un momento en el programa de televisión en el que se puso delante de la madre de Sandra Palo, que es una niña a la que quemaron viva, un hijo de puta llamado Rafita, y esa madre, que buscaba consuelo de verdad, fue ese programa pensando que esta señora podía ver a su hija. Y esta señora, haciendo lo que hemos escuchado durante la última hora, se puso delante de gente como la madre de Sandra Palo. ¿Vale? Los calificativos os los dejo a vosotros. Así que yo quería llamar a esta charla Espiritismo a la carta. Porque al fin y al cabo lo que esta señora hace es eso, espiritismo a la carta. Nosotros podríamos tener dudas razonables como sanamente escépticos que somos, pero somos sanamente escépticos porque dudamos de las cosas, no porque las negamos per se, hasta el punto de que con la primera información que teníamos de los programas de televisión era suficiente para decir que esto es una farsa. No nos quedamos satisfechos. Fuimos al tema de los teatros. Cuando nos contaron las cosas que nos contaban en los teatros, de cómo reaccionaba cuando no acertaba o directamente cuando se mostraba que había ganchos, también teníamos dudas. Oye, pero puede ser que independientemente de eso esta señora tenga algo. ¿Y qué es lo último que hicimos? Ponernos delante de ella y poner a prueba al sujeto experimental, de tú a tú, directamente. Y bueno, pues el resultado lo habéis visto, con lo cual nosotros ya tenemos, creo que puedo decir que tenemos un veredicto justificado de lo que es Angermen. No hace falta decir nada. Vosotros ya, con lo que sabéis de espiritismo de verdad y con lo que he contado, y además todo lo que he contado está demostrado, que está todo grabado, está todo emitido, hay documentación de todo tipo, aquí he traído parte de ella, hay mucha más. Ahí está todo. Dosieres pormenorizados de los famosos, declaraciones de intenciones de la medium que dice, oye, que si no acierto el problema es tuyo, listas de hospitales públicos a los que deriva una productora privada, en fin, reacciones con el caso NOS. Ahí está, Angermen. Juanjo y yo llegamos a titular esta charla también como Angermen, Sociedad Limitada. Porque evidentemente Angermen es un producto que hay que proteger y cuando no la protege Jordi González en el programa de televisión, lo hace su manager, por ejemplo, durante la entrevista. ¿Qué pasó en la entrevista? Un momento en el que cuando le preguntaba por esas personas con las que no había acertado, Angermen dice, no, pero yo tengo espíritus que me avisan de si alguien está mintiendo. Yo pensaba, pues, está tardando, ¿no? Y además, los espíritus, no solamente eso, sino que avisan, son muy particulares, incluso decían, no puedes permitir que la gente que está viendo esto en casa ahora mismo, no, tal, están mintiendo. Yo pensaba, pero ¿cómo que viendo en casa? Pero si este programa se grababa. Respuesta de la manager, se acabó la entrevista. Y yo, bueno, pues muy bien. Y ahí es cuando ya le pedimos esta sesión, esta especie de sesión improvisada que terminó de la forma que os hemos contado. Bueno, hay muchos más datos, he resumido muchísimo en nada, en menos de una hora, todo este tema. Insisto, si queréis más información, en Dimensión Límite, os lo podéis buscar en iVoox, en Podimo, en Apple Podcast o en Amazon Music. Tenéis ahí los programas para que los podáis escuchar gratuitamente. Está toda la información ahí. Vais a poder escuchar a Angermen, vais a poder escuchar los audios del programa de televisión, vais a poder escuchar a los testigos de los teatros. Ahí está todo, ¿vale? Está todo muy bien documentado, más allá de lo que yo pueda contaros aquí en este ratito tan agradable, ¿no? Así que, bueno, pues esta fue nuestra investigación, nuestra humilde investigación periodística de Angermen. Y ahora os toca a vosotros. Os toca a vosotros, si queréis preguntar algo, tenéis alguna duda, queréis comentar algo, queréis opinar algo al respecto, bueno, pues yo estaré encantado de escuchar a aquellos
que sin duda sobre un tema como este saben mucho más que yo. Muchas gracias. Sí. Hola. Hola. Me ha gustado mucho. Yo oí tu podcast y me encantó. Gracias. Es verdad que esta mujer fue trabajadora de recursos humanos en una gran empresa en Inglaterra. Sí. Y por eso, en cierta medida, tenía esos dotes de visualmente ver cómo las personas van, lo que tú has dicho es visión fría. Es verdad, a ver, insisto, hay muchos datos que por tiempo, entonces investigamos un poco en el entorno de Anne Germain, sabemos que su marido se llama Keith, que trabajaba con ella en una empresa, que llegó un momento en que se crea la empresa Anne Germain Limited, en fin, y que ella había trabajado en una empresa de recursos humanos, efectivamente. También sabemos que nadie de su barrio sabía nada de ella, de sus dotes mediúmnicas, porque no se mostraba en Reino Unido. Sabíamos que se presentaba como maestra de Reiki, con no sé cuántas cosas más. Y efectivamente ese era uno de los dotes que ya tenía. A ver, no sé si esto tuvo que ver, posiblemente sí, pero es una cuestión de psicología. Yo no trabajo en recursos humanos en mi vida, de nada. Y yo no soy ilusionista. Y yo, diciéndote una serie de cosas, más o menos percibo si acierto o no acierto. Y con práctica ya te lo bordo. Lo he hecho con unos amigos, en alguna ocasión he hecho, bueno, amigos o amigos de amigos que no me conocían, he hecho una de estas pruebas y me ha dicho, ¿cómo lo sabes, tío? ¿Tienes algo? Digo, no tengo nada. Es pura y dura sugestión. Yo te estoy diciendo cosas ambiguas con las que tú te puedes identificar fácilmente. Y si no acierto, ya veré cómo me las ingenio para cambiar de rosca, ¿no? Entonces, es psicología. Anne Germain sabe lo que hace. Gana mucho dinero por lo que hace y, obviamente, bueno, pues de eso dependen sus shows. Así que, bueno, podemos desmontar cosas a su favor. No había pinganillos, no lo sabía. En las sesiones, digamos, con público, las sesiones mediúmnicas que hacía en teatros. Luego, después, no lo hemos contado, pero después de, claro, salir del tema del mundo, acaba el programa, rescinden el contrato con ella. Ella ya no llena teatros tan grandes, llena teatros mucho más pequeñitos, o salas más pequeñitas, pero seguía haciendo de las suyas. Por eso pudimos ir a verla en 2015, creo que fue cuando grabamos esto último, ¿no? Y ha seguido, ya tiene una sede en Alicante ahora mismo. Lo último que se hizo sobre este tema lo hizo Espejo Público, tanto Sánchez Oro como yo estuvimos en el programa contando algunas de las cosas que os he contado aquí. Y bueno, Anne Germain continúa hasta donde yo sé, al menos hasta hace 1 o 2 años, con sus sesiones privadas, las cuales ahora no las cobra tan caras como antes, pero antes cobraba cada sesión privada por una cantidad importante. Hasta el montante que comentaba de que calculamos cerca de 1 millón de euros entre 2010 y 2012, sin contar lo que hizo después, que sería mucho menos, obviamente, pero que también seguía facturando, ¿no? Más dudas, pero hola. Sí. David, muy interesante, yo lo veía hace muchos años y me parecía un escándalo, pero es cierto que te emocionabas. Solo que lo que has dicho de llamarlo espiritismo a la carta me ha alarmado un poco, porque esto, quería preguntarte, o sea, no tiene nada que ver con el espiritismo, es justo todo lo contrario. Bueno, a ver, aquí podríamos debatir. El espiritismo, al fin y al cabo, es la disciplina por la cual, o la religión, aquí es muy ambiguo, por la cual una persona dice poder comunicarse con los seres espirituales. Los seres espirituales, hay un mundo espiritual que se puede comunicar con personas que tienen ese don. Anne Germain se presentaba como medium espiritista. Anne Germain se presentaba como medium espiritista. Con lo cual, miedo me da, María Jesús. Con lo cual, bueno, yo entiendo vuestra perspectiva, pero si alguien dice que es capaz de comunicarse con el mundo espiritual y hacerlo con quien quiera, en el momento que quiera y a la hora que quiera, me parece que el espiritismo a la carta, que obviamente es una afirmación con bastante sarna, le va que ni pintado. María Jesús. Mira, ¿tú recuerdas a Sandra y a Catalina? Uy, pues me has pillado. Es igual, hacían sesiones y llegaron hasta señora. Entonces nos llamaron y nos invitaron, porque yo no pago ni un céntimo por ir a ver a un médico. Llegamos allí, lo que tú dices, no aceptó nada. Bueno, y al final Sandra me la presenta. Me da la mano, toda muy orgullosa. Y entonces yo le digo, yo soy espiritista. Se quedó blanca, no sabía dónde meter la cabeza. Claro. Yo dije, claro, estás engañando a todos estos, pero a mí no me engañas. Todo lo que has dicho es mentira. Blanca se quedó, que te diga Miguel. No sabía dónde meter la cabeza. Cuando yo le dije, yo soy espiritista.
por eso, ella, por mucho que digas medium espiritista, no es medium. No, digo lo que, como se presentaba ella, claro. Ella Se entiende, claro. como quiera. Pero vamos, mentiras todas. Y no hacía falta tanto estudio como tú has hecho. Nosotros solamente con verla, aquello fue espantoso. Pero María Jesús, entenderás que no todos tenemos esas capacidades que tenéis vosotros y que yo no puedo decir a un público que me sigue periodísticamente hablando que no es medium porque así ha percibido otra persona que es medium. Entonces, nosotros, obviamente, el periodista no vale por lo que cuente de lo que cree que hace o no una persona, sino por lo que puede demostrar. Y nosotros queríamos demostrar que esa señora... Y me pareció muy bien. Pues era una farsante. Demostráis que era una farsante. Eso no se puede permitir. Y la llevan a televisión para que siga mintiendo. Bueno, la televisión, esto es muy triste lo que voy a decir, pero es una realidad, es un producto comercial. Al productor del programa le importa 3 narices si esta señora acierta o no acierta, le importa algo llamado share. ¿Sabéis lo que es el share? Es, digamos, el porcentaje de personas que están viendo una cadena. El programa de Angermen hizo shares que estaban muy por encima de la media, entre el 20 y 25%, que eso hace 20 años sería relativamente poco, pero hace pues cuando esto sucedió, que no, hace 25 años sería poco, pero hace 15 estaba bastante, había muchas cadenas, ya estaba la 1, la 2, Telecinco, 4, la Sexta, la cadena autonómica de turno, luego estaban Neos, Nova, la otra, quiero decir, había muchas cadenas. Cuanto más cadenas hay para repartirse el share, menos share hará cada cadena. Cuando en España solamente había 2 televisiones, claro, salir en televisión española te garantizaba que te vieran, pues mínimo, un 80% de share, porque solo había 22 cadenas. Ahora, habiendo tantas, obviamente es más complicado. Y se hicieron 26 programas en Telecinco, que es una cadena que está muy obsesionada con el tema del share, ahora que hizo un poquito menos, pero hasta hace poco, si no hacías un mínimo, cualquier serie que veíamos, como no hicieron un mínimo de share, te la cepillaban al tercer capítulo, pues esto era parecido. Y se contrataron 26 programas en total. Y se iban renovando cada 3 o 4 programas, ¿eh? Hacía uno, funcionaba. Renovaba por 3, funcionaban. Renovaba por otros 3, funcionaban. Por otros 6, funcionaban. Otros 3, funcionaban. O sea, y si iba renovando, era porque funcionaban los programas. Y tenía una audiencia descomunal. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, desde mi punto de vista. Porque independientemente de lo que digan o no digan, las personas que ven la televisión habitualmente, a todos nos importa lo que hay después de la muerte. A todos nos importa si hay o no más allá. Si cuando me muera me van a comer los gusanos o voy a reunirme con mi tía Marta. O si realmente esta señora es capaz de hablar con los espíritus. Si a eso le sumamos el factor de que lo hace con famosos, que vas a ver llorar al famoso y que vas a enterarte de cosas privadas del famoso por medium del espíritu, digamos, que se presenta ante la medium, el éxito no es que esté asegurado, porque nada lo está, pero se asemeja mucho a lo que podríamos considerar un programa que a priori puede funcionar bien. Traer a personas que son muy conocidas en el mundo del espectáculo y ponerles ante alguien que va a hablar de sus temas privados o personales es un tema que funciona muy bien. Más allá de todo lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, con las experiencias cercanas a la muerte y otras cuestiones que se ha demostrado por activa, pasiva y perifrástica que funciona muy bien tanto en el periodismo especializado como en el periodismo generalista, como en cualquier programa que podemos ver de Antena 3, de Telecinco, de 4, en el que aparezca algo relacionado con estas cuestiones. Más preguntas, dudas, Aquí atrás. gente mosqueada. Hola, ¿qué tal? Mira, lo de la ley anti-mediums en Reino Unido. Sí, en Reino Unido. O sea, si tú dices que eres medium, tienes que ir a un tribunal y después, ¿qué pasa en ese tribunal? O sea, ¿te penalizan o tienes que demostrar cómo es el paripé allá? Mira, me falta un poco de información a ese respecto, pero yo te diría, creo que no equivocándome demasiado, que ese tribunal está más vacío que en la calle Montera en agosto. Quiero decir, bueno, esto es muy relativo, porque en la Montera en agosto hay mucha gente, hay mucho turista. Pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Entonces, claro, si tú eres un medium real, o consideras que lo eres, que son cosas distintas, puede ser real o considerar que lo eres. Es un melón conflictivo, pero que está ahí. Y tú quieres comercializar con tu consulta privada, no te van a controlar, porque
de alguna forma alguien tiene que decir, oye, que hay un señor que en la calle Hampton Court, número 7, está haciendo tiradas de no sé qué. Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es irte a un programa de televisión. Ahí la cosa cambia. Entonces, entre los falsos mediums, que sospecho que son legión, o bien porque cometen fraude adrede, o bien porque quieren serlo, no son la mayoría, pero son legión, me da la sensación de que qué necesidad tengo yo de irme a un tribunal a que por algún motivo X me zanjen la posibilidad de tener mi propio negocio. Entonces, sospecho que no ha pasado demasiada gente por ese tribunal. Pero tampoco hay muchos programas de mediumnidad en Reino Unido, quiero decir. Entonces, claro. Y también pregunto, ¿qué más da? Si ya me compran el programa en Portugal o en España. ¿Qué más da? Si estoy sacando por programa 15.000 euros. Si tengo dónde ir después a depositar esos euros para vete a saber con qué rebajas fiscales. Si hago sesiones privadas, si voy a teatros y los lleno, ¿qué necesidad tengo yo de irme a mi país a que encima me reconozca la gente a mí, con lo tranquila que llevo yo con mi marido ahí en mi barrio? Si puedo ir a España en el que no hay tribunal ninguno y hacer lo que me dé la gana. Así que, más dudas, preguntas, cuestiones, insultos. Hola. Está claro que todos estamos de acuerdo que hay que detectar este tipo de prácticas abusivas, sobre todo cuando se trata de la mediunidad. Pero claro, ¿qué pasa con el caso contrario? ¿Os habéis planteado realizar algún tipo de estudio o de programa de podcast afrontando la mediunidad tal y como se estudia en los centros espíritas a través pues, de... o es que eso ya no ve? Me encanta que me hagas esta pregunta. Y me van a dar hostias con lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. No nos dejan. No. Yo he pedido asistir a algunas de esas sesiones mediúmnicas en centros de estudios espíritas y no me han dejado. A mí me parece genial que un medium me diga cómo llevan a cabo esas prácticas, que venga a Allan Kardec, cómo son las sesiones. Eso es muy interesante. Pero yo necesito algo más. Yo quiero ver cómo realmente se desarrolla la sesión, qué tiene lugar en esa sesión, lo que opina la persona que ha ido a la sesión antes y después de la misma, pero ya nos encontramos con algo que te van a decir Juan, María Jesús, y tiene lógica. Vulneras la confidencialidad, la privacidad de la persona que acude a un centro como este para saber más de ese otro lado en el que aparentemente están sus familiares. Es un tema muy personal y que la inmensa mayoría de personas que acuden a esos centros no les interesa absolutamente nada la publicidad, al contrario, quieren pasar desapercibidos. Con lo cual, si no se hacen estudios más, digamos, concretos o específicos y rigurosos sobre el tema de mediunidad, es porque oficialmente no nos dejan. Y si alguien quiere rebatir esto, estoy encantado de rebatirlo, pero yo hablo de mi experiencia. He preguntado en Valencia, he preguntado en Madrid. No, David, lo sentimos mucho, pero eso es privado. Lo respeto, pero obviamente yo poco puedo hacer. Y después de este curioso e interesante silencio, ¿alguien que quiera comentar algo? ¿Alguna cosa más que quieras preguntar, comentar? Venga, adelante. ¿Algún medium que se quiera poner a prueba? Luego paso mi contacto. Pero cobrando, ¿no? Bueno, yo no voy a cobrar a nadie. Si me quieren cobrar a mí, pues obviamente podemos llegar a un acuerdo, pero que sepas que voy a decir que me has cobrado. Oye, estás en tu derecho a hacerlo y yo en mi derecho de divulgarlo, ¿no? El trato aquí las condiciones son las mismas. O sea, con luz y taquígrafos. ¿Esa entrevista? No, porque era una entrevista que ellas consideraban promocionales. O sea, que lo que le pasó fue que se vino arriba. Claro. Veía que había acertado con tu amigo y... Porque mi amigo se lo puso muy fácil. Porque gestualmente, yo a entender... Nosotros teníamos la teoría de que usaba la visión fría. Ya hemos explicado lo que es la visión fría, ¿vale? Gestualmente, tú das información sin pretenderlo a la persona que te quieres sacar información, ¿vale? Eso se hace mucho en psicología. Se hace en ilusionismo, se hacen muchas prácticas. Bueno, pues ellos lo aplican. Teníamos la teoría de que usaba la visión fría y aplicamos la teoría de la visión fría cuando se dirigió a nosotros. Y el resultado ya lo has visto. Entonces, claro, nosotros simplemente, oye, podía haber dicho, no, yo no veo ninguna marca. ¿Por qué no? Si no la ves, no está. Pero que te inventes una marca que no está o una pierna desaparecida que tampoco está,
y vuelas gangrenas espirituales, pues hombre, me lo estás poniendo muy difícil para defender mínimamente que tengas algún tipo de capacidad. Y si la tienes, está muy escondida. Y sabiendo que no aciertas muchas veces, pese a que ella dijo, recordad, yo nunca fallo. Es que claro, esto no lo hemos vuelto a comentar. Yo nunca fallo, pero luego no doy ni una. Oye, sé honesta y di, mira, David, en ocasiones no acierto por cuestiones varias del mundo espiritual. Blíndate, si lo tienes muy fácil. El espíritu me engaña, hay espíritus burlones, en ocasiones me ponen a prueba, hay gente con mala fe. No, ella se viene arriba y dice, yo nunca fallo. Cayó en su propia trampa. Y ahí está documentado, quiero decir, no es lo que yo te cuente, es que tú vas a poder escucharla a ella, está en vídeo, está en audio, en Espejo Público se emitieron imágenes por primera vez, no se habían visto antes, y en Dimensión Límite está todo, o sea, está la entrevista completa y luego lo que ella nos cuenta a nosotros y lo que luego nosotros explicamos. Bueno, os cuento una anécdota simpática cuando, claro, Juanjo y yo nos quisimos poner rigurosos, ya que nos pusimos delante de ella para comprobar realmente qué hacía. Nuestros padres, claro, o sea, el padre de Juanjo estaba vivo, mis abuelas también. Pues eso creíamos. En cuanto cogimos el Cercanías de vuelta, él llamó a su padre y yo llamé a mis abuelas. Que mis abuelas decían, ¡ay, qué ilusión! Mi nieto se acuerda de mí. Y yo, sí, me acuerdo de ti, pero en este caso me acuerdo de ti para preguntar si estás viva, ¿no? Vale, no preguntes si estás viva. Abuela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, nieto, pues aquí estoy. Y digo, ya está viva. Entonces, llegamos al nivel de comprobar, oye, pues yo qué sé, tú imagínate, hubiera sido que mi abuela está viva, llamo y me dicen, acaba de morir. ¡Ostras! Pues justo tenemos un problema. O sea, podría ser también, ¿eh? Pero no, nosotros hasta el último detalle lo comprobamos todo. O sea, llamamos una hora después o media hora después de esta sesión a nuestros familiares aparentemente muertos para verificar que estaban vivos. Y mis dos abuelas, una falleció, pero vamos, me parece que falleció 6 años después. Y la otra sigue viva, con 95 años. Entonces, bueno, qué decir. Y el padre de Juanjo, pues falleció, pero falleció hace un año. O sea, 15 años después, no, 15 años no, unos 10 años, 9 años después de lo de Angermain. Oye, la gente al final se muere, claro. Ahora que digan, no, pero es que Angermain profetizó su muerte. Bueno, claro, pero pues, si me profetizan la muerte, no sé, de Jordi Hurtado, que es inmortal, pues podremos jugar a otra cosa. Pero no, al final todos morimos. Entonces, claro, es curioso, ¿no? Pero ya te digo, es que fue todo al revés. Es que no lo pude hacer peor. Y lo de Juanjo, que la que murió siendo muy joven Juanjo fue su madre, no su padre. Es que es todo al revés. Un 50% y falló. Falló todo. Claro, es que aunque sea por azar, joda, las abuelas suelen morir. Yo cuando fui a ver a Angermain tenía pues unos 32 años. Oye, con 32 años mis abuelos pueden estar muertos. De hecho, mis dos abuelos estaban muertos, pero casualmente mis dos abuelas sí. Y ya que veis a mi abuela, no sé, podía haber dicho mi abuelo. Oye, pues mi abuelo está muerto. Podía haber jugado lo de la pierna y tal, pero ya de entrada acertado con algo. Pero es que ni eso. Entonces, claro, a mí, insisto, me lo pone muy difícil para tratar de justificar que esta señora pueda tener algo. ¿Y a la madre de Sandra Palo? Sí. ¿Qué la dijo? No. Pues no recuerdo, pero quiero recordar que su hija está bien donde está, que no sufras por ella, que ella está bien. Pues, a ver, sus mensajes, ella jugaba, o sea, ella tiraba tablero, jugaba sobre seguro. El mensaje que ella daba era un mensaje muy positivo. Están bien, te quieren mucho, les echas de menos, pero no te preocupes, ellos descansan en paz, porque mucha gente va con ese peso. Pero aquí cometemos un problema, o sea, cometemos una imprudencia importante, porque el lenguaje es fundamental. Pasó una cosa en el primer programa. Cuando Angermain se dirige a Antonio Gala, le dice, tu madre o tu padre te quería mucho, mucho. Y él cambió el gesto. Puso un gesto muy raro. Y cuando le preguntaron, dijo, bueno, de ese tema no quiero hablar. Vamos a ponernos en una suposición, ¿vale? La psicología está ahí. Por desgracia, hay muchos casos de pederastia en las familias. Imagina que tú eres una persona que quiere saber algo de un familiar fallecido y vas a un Angermain, ¿no? Quieres saber, por ejemplo, algo de tu madre que ha fallecido. Y esa persona te dice, sí, tu madre está bien, pero tu padre también le veo. Y tu padre dice que te quería mucho. ¿Cuánto te quería tu padre? Y a lo mejor tu padre te tocaba de pequeña. ¿Ahora qué? ¿Cómo interpretas que tu padre te quería mucho?
abres una herida, psicológicamente hablando, que ni 4 terapias. Cuidado con esto, que es algo que comentamos en el programa. Vino una terapeuta clínica y dijo, cuidado con estos mensajes porque puedes abrir melones que tú no esperas. Claro, tú cuando dices te quiere mucho no piensas en, pero cuidado, hay heridas abiertas muy complicadas y muy jodidas con esto, ¿eh? Entonces, hay que saber muy bien cómo comunicamos las cosas y saber muy bien a quién tenemos delante. Pero claro, no es así. El medium no te pide el certificado clínico previo. El medium que está ahí delante tuya no sabe si tú estás en tratamiento, si tienes ataques de ansiedad, si te has pegado una llorera de 2 horas antes de ir a verle, si estás en un periodo de duelo muy conflictivo, si la persona con la que quieres comunicarte realmente había una buena reacción o no. Es que eso es muy delicado. Y tú, sin saberlo, la visión fría no te dice eso. A mí la visión fría me dice si yo acierto con tu padre muerto, pero no me dice si tu padre te tocaba. Es que son cosas distintas. Entonces, es un tema muy delicado, muy complicado, y el relato es importantísimo. Los mensajes también. Y las palabras las caga el diablo. Pero fíjate si eran listos que hasta había una hoja con los hospitales para que fueran a... Bueno, es que eso es tremendo. O sea, una productora privada deriva a la sanidad pública, pues si te pasa algo. No. Te hacen un Pilatos. Dice, no, yo, si alguien se pone malo, le di una lista de hospitales públicos. Señores, yo ya sé que hay hospitales. Sé que existe la Princesa, sé que existe el 12 de octubre, sé que existe la Paz. No hace falta que me des una lista para decirme que hay hospitales públicos. Pero ellos se quitan el marrón de encima. Pero claro, si pasa algo, ya veremos. Si a mí me pasaba con el Plató Saint-Germain, tú dame la lista que quieras, que la denuncia te la llevas igual. Claro, bueno, una cosa que no hemos contado. Claro, había un casting de público en los primeros programas, luego ya dejó de ser así. ¿Por qué? Porque la lista de personas que querían acudir al programa de Saint-Germain, de gente que quería realmente que Saint-Germain le dijera algo, era tan amplia que ya no hizo falta hacer casting de públicos. Ya tenías al público sediento de mensajes positivos en el plató. Saint-Germain podía acercarse a cualquiera del público que sabía que el porcentaje de que esa persona realmente estuviera ahí porque había perdido a alguien era muy alto. Y era muy difícil fracasar. Por eso no me sorprendería que en programas posteriores no hubiera demasiada edición y que pudiera acertar con cosas. Porque con la visión fría, y ella era muy buena con ello, pues obviamente acertaba. Perdona, tú eres periodista investigativo, ¿correcto? Perdona, es que no conozco tu trayectoria como periodista. Soy periodista a secas. ¿Es investigativo de ese tema espiritualismo? No, yo soy periodista, me fascinan muchos temas. Yo mismo investigo a Saint-Germain, que hace 2 días entrevisté a Baltasar Garzón, quiero decir, no, pero es verdad que me interesan mucho estos temas, pero las investigaciones es un tema también curioso. Yo no soy investigador, soy periodista. He hecho investigaciones periodísticas, sí, pero he hecho 5 o 6 en mi vida. He hecho mucho reporterismo, he ido 1000 veces a hablar con personas, con testigos, tengo cientos de entrevistas, pero eso es reporterismo, no es investigación. Hay que dejar esto claro porque la investigación, con Saint-Germain sí hicimos una investigación periodística y aquí tenéis un poco los resultados, ¿no? Y esas tuyas experiencias, ¿hubo una experiencia pelo cual dices, hostia, eso, ¿tú crees que o espiritismo de fato existe? ¿Existe una experiencia que tú puedes decir, existe vida após a morte? No. ¿No? Entonces, ¿tú no lo crees? No, yo ni quiero ni dejo de creer. Yo soy periodista, mi deber no es creer. Es obtener información para que usted saque sus conclusiones. Entonces, creo en la posibilidad de que haya... Bueno, ni quiero ni dejo de creer. ¿Por qué no? Es posible. Pero es que la creencia es muy peligrosa. Porque en el momento en que entra la creencia, la objetividad se va por la ventana. Si yo quiero investigar rigurosamente el tema del espiritismo o la mediunidad con algunos casos, pero creo que los espíritus son reales, pues hombre, a lo mejor tengo un sesgo inicial que no conviene. Porque ya voy predispuesto a creer en algo que no sé si me van a demostrar. Y mi reacción, si no me lo demuestran, puede ser incluso peor que la de la persona que no tiene claro si hay algo o no lo hay, ¿no? Entonces, es un tema delicado. Yo creo que hay algunas personas que se autodenominan mediums y que están jugando, algunos sabiéndolo y otros sin saberlo, con el duelo de una persona y que hay que tener mucho cuidado con las teclas que tocamos. Entonces, las psicoterapias están, creo que, repletas de personas que han ido antes a un medium, por desgracia. Pero claro, el que quiere una respuesta rápida de un ser fallecido no se va al psicólogo, se va a la persona que dice poder hablar con él. Es muy atractivo.
Si tú sabes de alguien que te han recomendado y te han dicho, es que esta persona es capaz de hablar con los seres fallecidos, es muy tentador ir a esa persona que te cuente que tu madre está bien. Y seguramente, y en la inmensa mayoría de los casos, será un mensaje muy positivo y que en general hará un bien psicológico a la persona. Pero puede darse el caso de que no sea así. Pero por eso se crean las leyes, precisamente para evitar que cuando se hace una investigación judicial, la persona que estás juzgando realmente pueda ser inocente, y por eso se pide lo que se pide, por eso se endurecen las leyes para tratar de que la persona que ha sido juzgada realmente se demuestre que ha hecho por lo que ha sido juzgado, porque si no, empiezas a meter a gente inocente y, hombre, meter 1 de cada 20 inocentes es un porcentaje peligroso. Con lo cual, pues aquí pasa parecido. ¿Que es positivo que un medium nos diga que nuestro familiar fallecido está bien? Sí. ¿Que en la mayoría de las ocasiones no va a tener repercusión mayor? No, pero puede haber 1 de cada 20 casos en los que la cosa sea más complicada. Con eso creo que hay que tener mucho cuidado, más allá de la creencia o no creencia. Yo intento ser objetivo. Yo me defino como escéptico, pero el escéptico no es el que niega, es el que duda de las cosas. Yo dudo, y la demostración está ahí, insisto. Si yo soy un escéptico que tiene una mentalidad de me la van a colar, a la primera vez que vamos al programa de televisión y vemos que hay manipulación, ya está, Ángel es un fraude. Y no, seguimos investigando, fuimos a teatros, seguimos investigando y hasta que no la tuvimos delante, la pusimos a prueba 3 personas, ¿vale? Hicimos de sujeto experimental nosotros con ella, o viceversa, no tuvimos más o menos claro a qué nos enfrentábamos. Con lo cual, lo de la creencia está muy bien, es necesaria, es muy dulce, yo tengo una envidia tremenda a aquellas personas que creen, pero mi profesión, a la hora de enfrentarme a este tipo de cosas, no me permite ni creer ni dejar de creer, porque en el momento, insisto, en que entra la creencia, la objetividad queda en entredicho. Bueno, pues muchas gracias por tu generosidad, porque ha compartido toda una labor de investigación de su trabajo profesional con nosotros y de una manera exclusiva. Entonces, desde luego, con todo cariño, de verdad, gracias por esta tarde que nos has permitido pues conocer. Y en realidad, David, has hecho un capítulo más de la parte triste de la historia del espiritismo, que es desde el siglo XIX, en la época de las hermanas Fox, pues tantas personas que se han aprovechado de algo que has dicho muy importante antes, la mala cultura post-mortem que en la sociedad existe. Hay preguntas, la gente no sabe, tiene dolor, no sabe de dónde acudir, entonces muchas veces caen en estas trampas. Y gracias, desde luego, a profesionales como tú, pues bueno, se les puede mostrar que a lo mejor tienen que buscar en otro sitio. Entonces, de verdad, gracias. Eso no, y dicho esto, permíteme añadir que yo en modo alguno trato de decir que la mediumnidad en general sea algo explicable en todos los sentidos, que no existe un mundo espiritual. No, yo simplemente he contado un caso muy concreto de una señora. Me atrevo a decir y afirmar que es el caso de otras personas y algunas muy famosas, que esto, si queréis, otro día hablamos, pero que obviamente puede haber un mundo espiritual. Yo he recopilado historias que yo no sé explicar. O sea, a mí no me ha pasado, pero he recopilado historias que yo no sé explicar y que creo, yo tengo la mente muy abierta a que ese mundo espiritual esté ahí y que puedan contactar con nosotros, o bien de forma directa o bien por mediación de los sueños. Estoy convencido de que eso puede pasar. No tengo la prueba de ello, pero obviamente creo que la labor de separar el grano de la paja, periodísticamente hablando, yo creo que también es interesante a la hora de mostrarnos quién sabe puede ser medium y quién a todas luces no lo es, ¿no? Con permiso de nuestro presi, recogemos el guante y te emplazamos para otra charla donde nos encantará seguir. Cuando veráis. Y bueno, nada, simplemente recordaros, la semana que viene tenemos a nuestra compañera Manuelita Fernández, que nos va a hablar de una charla preparándonos para la reencarnación, donde bueno, pues vamos a tratar otros temas también de la doctrina espiritista que yo creo que nos puede interesar a todos. Así que nada, muchas gracias y bueno. A vosotros, gracias. Espero no ver mucho pasar por la grabación. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?